Hoy te voy a contar algo que tal vez te incomode, que probablemente te haga pensar que estoy loco o que me volví demasiado atrevido, pero quédate hasta el final porque voy a revelarte el secreto clínico que explica por qué ciertas personas reciben miradas constantes en la calle y la mayoría jamás lo descubre. Es algo que tiene que ver con tu cerebro, con tu postura emocional y con un mecanismo psicológico tan poderoso que puede cambiar tu vida si lo entiendes. Antes de seguir, necesito que hagas algo por mí. Baja ahí abajo y déjame un comentario contándome si alguna vez sentiste que te miraba más de la cuenta o si por el contrario pasabas desapercibida. Suscríbete si todavía no lo hiciste porque vamos a desmantelar juntos varios mitos sobre la atracción, la presencia y el amor propio. Y créeme que lo que viene te va a servir no solo para entender las miradas, sino para transformar la manera en que te relacionas contigo misma y con el mundo. Déjame empezar por lo obvio. Cuando alguien te mira en la calle, no siempre es porque sos linda, tampoco es necesariamente porque tengas algo raro fuera de lugar. La verdad es que la mirada del otro funciona como un espejo de algo que vos estás proyectando. Algo que tiene que ver con tu energía, con tu presencia, con esa cosa invisible que los terapeutas llamamos congruencia emocional. Durante más de 30 años atendí en mi consultorio a cientos de mujeres que llegaban preguntándome por qué se sentían invisibles, por qué nadie las registraba, por qué parecía que atravesaban el mundo como fantasmas. Y la respuesta casi siempre era la misma. No es que el mundo no las viera, es que ellas mismas se habían vuelto invisibles para sí mismas. Voy a contarte algo que me pasó hace años con una paciente que llamémosla Mariana, una mujer de 52 años, que llegó a terapia devastada porque su marido la había dejado por una chica 20 años menor. Mariana me decía que se sentía vieja, que nadie la miraba, que había perdido todo su atractivo, que el mundo ya no tenía lugar para ella. Le pedí que hiciera un ejercicio muy simple, que durante una semana caminara por la calle como si fuera la dueña de cada baldosa que pisaba, como si cada paso fuera una declaración de existencia, como si su cuerpo ocupara el espacio que realmente merecía ocupar. Al principio me miró como si le hubiera pedido que volara, pero aceptó. Una semana después volvió y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Jorge, no sé qué pasó, pero la gente me mira, me sonríen. Hasta un tipo en el supermercado me preguntó si necesitaba ayuda y no era el empleado. ¿Qué había cambiado? Su cuerpo seguía siendo el mismo, su cara también, pero algo en su energía, en su postura, en la manera en que habitaba su propio espacio, se había transformado radicalmente. Acá viene la primera revelación científica que quiero compartir con vos. Nuestro cerebro está diseñado para detectar señales de confianza en los demás. Es un mecanismo de supervivencia que heredamos de nuestros ancestros. Cuando alguien camina con la cabeza alta, con los hombros relajados, con una respiración pausada, nuestro cerebro reptiliano interpreta eso como seguridad, como alguien que no representa una amenaza, pero que tampoco es una presa fácil. Y eso genera atracción, no necesariamente sexual, sino atracción en el sentido más amplio. Interés, curiosidad, ganas de acercarse. Por el contrario, cuando alguien camina encorvado, con la mirada baja, con movimientos tensos o apresurados, el cerebro del otro lo registra como inseguridad o como alguien que quiere pasar desapercibido y entonces efectivamente lo hace desaparecer de su radar consciente. Ahora bien, acá es donde la cosa se pone interesante porque algunas personas proyectan esa confianza naturalmente y otras no. La respuesta está en algo que los psicólogos cognitivos llamamos autoesquema. Básicamente es la imagen interna que tenés de vos misma, esa narrativa silenciosa que corre en tu cabeza todo el tiempo diciéndote quién sos, qué valés, qué mereces. Si tu autoesquema está construido sobre la base de la desvalorización, de la culpa, de la sensación de no ser suficiente, tu cuerpo va a reflejar eso inevitablemente, no importa cuánto maquillaje te pongas o qué ropa uses, tu lenguaje corporal va a gritar tu inseguridad a los cuatro vientos. Pero si tu autoesquema está anclado en el reconocimiento de tu propio valor, en la aceptación de tus luces y tus sombras, en la certeza de que mereces ocupar espacio en este mundo, tu cuerpo va a comunicar eso con cada gesto, con cada mirada, con cada paso que des. Te voy a contar otra historia esta vez de una paciente que llamaré Lucía, una mujer de 60 años que vino a verme porque sentía que su vida había terminado después de la muerte de su esposo. Me contaba que salía a la calle y era como si fuera un mueble. Nadie la registraba, nadie la saludaba, se sentía completamente fuera del mundo de los vivos. Le pregunté qué hacía cuando caminaba por la calle y me dijo que miraba el piso, que trataba de no molestar a nadie, que se hacía chiquita para no ocupar lugar. Le dije, Lucía,
Vos estás practicando la invisibilidad, estás entrenando al mundo para que no te vea y después te quejas de que nadie te mira. Trabajamos durante meses en reconstruir su autoesquema, en desmantelar esas creencias de que ya no tenía nada que ofrecer, de que su vida había perdido sentido, de que era una carga para los demás. Poco a poco empezó a caminar diferente, a mirar a los ojos, a sonreír, a ocupar su espacio sin pedir permiso. 6 meses después me contó que había conocido a un grupo de amigas en una clase de baile, que un vecino la había invitado a tomar café, que su hijo le había dicho: mamá, te veo distinta, más viva. No había cambiado su cara ni su cuerpo, había cambiado su relación consigo misma. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Esto no tiene nada que ver con la edad, con el peso, con si tenés arrugas o celulitis o canas. Tiene que ver con algo mucho más profundo, que es tu presencia, tu capacidad de estar realmente presente en tu propia vida. La mayoría de las personas caminan por la calle, pero no están ahí. Están en su cabeza, rumiando el pasado, preocupándose por el futuro, juzgándose a sí mismas, comparándose con los demás. Cuando vos estás realmente presente, cuando tu atención está en el aquí y ahora, en el contacto de tus pies con el suelo, en el aire que entra y sale de tus pulmones, en los sonidos que te rodean, algo cambia en tu energía, te vuelves magnética, no porque seas más linda, sino porque estás más viva. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces saliste a la calle pensando en todo lo que tenés que hacer, en los problemas que tenés que resolver, en las cosas que te salieron mal, en lo que dijiste o no dijiste, en lo que deberías haber hecho diferente? Probablemente la mayoría de las veces, ¿verdad? Ahora pensá en esto, si vos misma no estás presente en tu propia experiencia, ¿cómo pretendés que los demás te registren? Como si fueras un holograma, una proyección sin sustancia. Y el cerebro de los otros lo detecta instantáneamente. Por el contrario, cuando estás realmente ahí, cuando habitas tu cuerpo, cuando te permitís sentir lo que sentís sin juzgarlo, tu presencia se vuelve palpable, casi tangible, y eso es lo que genera las miradas. Ahora bien, hay otro factor que quiero que consideres y es algo que tiene que ver con lo que los neurocientíficos llaman neuronas espejo. Básicamente son células cerebrales que se activan tanto cuando hacemos algo como cuando vemos a alguien más hacerlo. Son las responsables de la empatía, de que bostecemos cuando alguien bosteza, de que sintamos incomodidad cuando vemos a alguien en una situación embarazosa. Pero también son las responsables de que sintamos atracción hacia ciertas personas porque nuestras neuronas espejo detectan en el otro algo que resuena con nosotros, algo que queremos experimentar, algo que nos falta o que reconocemos. Cuando vos caminás por la calle irradiando confianza, alegría, paz interior, las neuronas espejo de los demás lo detectan y se activan, generando una respuesta de atracción, de curiosidad, de ganas de acercarse. Es un proceso completamente inconsciente. Nadie decide racionalmente mirarte. Simplemente sucede porque tu estado interno está generando una resonancia en el cerebro del otro. Acá viene algo que tal vez te sorprenda. Las personas que reciben más miradas en la calle no son necesariamente las más lindas, según los estándares convencionales de belleza, son las que tienen una relación más sana consigo mismas, las que no están en guerra con su cuerpo, las que no se juzgan constantemente, las que se permiten existir sin pedir disculpas. Hice un experimento informal durante años, observando a la gente en cafés, en parques, en la calle, y descubrí algo fascinante. Las personas que más miradas atraían eran aquellas que parecían cómodas en su propia piel, que no estaban constantemente ajustándose la ropa, revisándose el pelo, checando su celular para evitar el contacto visual, sino que simplemente estaban ahí, relajadas, presentes, disponibles para la experiencia de estar vivas. Te voy a dar un dato científico que me parece revelador. Estudios en psicología social han demostrado que las personas perciben como más atractivas aquellas que muestran lo que se llama autenticidad emocional, es decir, congruencia entre lo que sienten y lo que expresan. Cuando hay una desconexión entre tu mundo interno y tu expresión externa, cuando estás tratando de aparentar algo que no sentís, los demás lo detectan inconscientemente y genera rechazo o indiferencia. Por el contrario, cuando hay coherencia entre tu sentir y tu expresar, aunque lo que sientas sea tristeza o cansancio, esa autenticidad genera conexión, genera interés, genera miradas. Ahora quiero hablarte de algo que llamo el síndrome del camaleón emocional. Estoy seguro de que muchos de ustedes van a identificarse con esto. Es cuando pasás tanto tiempo tratando de ser lo que los demás esperan de vos, adaptándote a las necesidades
de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, que terminás perdiendo contacto con quién sos realmente, con qué querés, con qué sentís. Cuando eso pasa, tu presencia se diluye. Te volvés una especie de espejo de los deseos ajenos, pero sin sustancia propia, y eso se nota en tu mirada, en tu postura, en tu energía. Las personas que sufren de este síndrome suelen decirme que se sienten invisibles, que nadie las ve, pero la verdad es que ellas mismas dejaron de verse, dejaron de reconocerse, dejaron de habitar su propia experiencia. Tuve una paciente, voy a llamarla Patricia, que vino a terapia porque después de 30 años de matrimonio, su marido le había dicho que ya no la reconocía, que se había convertido en alguien que él no sabía quién era. Patricia estaba devastada, sentía que había dado todo por su familia, que se había sacrificado, que había puesto sus necesidades siempre en último lugar, y ahora resultaba que eso no era suficiente. Le pregunté cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque ella quería hacerlo, no porque fuera su obligación o porque alguien lo espera de ella. Y se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente me dijo: no me acuerdo, Jorge. Creo que hace años que no hago nada solo para mí. Ahí estaba el problema. Patricia se había vuelto invisible para su marido porque primero se había vuelto invisible para sí misma, había dejado de existir como individuo para convertirse solo en una función, esposa, madre, ama de casa, pero ¿quién era Patricia más allá de esos roles? Ni ella misma lo sabía. Trabajamos durante meses en ayudarla a reconectarse consigo misma, a descubrir qué le gustaba, qué la apasionaba, qué la hacía sentir viva. Empezó a tomar clases de cerámica, algo que había querido hacer desde joven pero nunca se había permitido. Empezó a salir a caminar sola por las mañanas, a leer los libros que le interesaban, a decir que no cuando no quería hacer algo. Y algo mágico empezó a pasar. No solo su marido empezó a mirarla diferente, con curiosidad, con interés renovado, sino que ella misma empezó a sentirse diferente, más sólida, más real, más presente. Me contó que un día estaba en el mercado comprando verduras y un señor se le acercó y le dijo: disculpe, pero tiene una sonrisa hermosa. Y ella se dio cuenta de que estaba sonriendo, genuinamente sonriendo, algo que no recordaba haber hecho en años. Ahora quiero que hagamos juntas un ejercicio mental. Imagina por un momento que tu vida es una película y vos sos la protagonista, no la extra, no la secundaria, sino la protagonista principal. ¿Cómo caminaría esa protagonista por la calle? ¿Cómo ocuparía el espacio? ¿Cómo miraría a los demás? ¿Cómo se relacionaría con su propio cuerpo, con sus emociones, con su experiencia? Probablemente muy diferente a como lo haces ahora, ¿verdad? Bueno, acá viene la noticia. Vos sos la protagonista de tu vida, no sos la extra en la película de nadie más. Y cuanto antes te des cuenta de eso, cuanto antes empieces a actuar desde ese lugar, más vas a notar que las cosas cambian, que las miradas cambian, que tu experiencia del mundo cambia radicalmente. Hay algo que quiero aclarar porque sé que algunas de ustedes pueden estar pensando: pero Jorge, yo no quiero que me miren, no me gusta ser el centro de atención, prefiero pasar desapercibida. Y está bien. No estoy diciendo que tengas que convertirte en una exhibicionista, ni que tengas que buscar la atención de los demás. De lo que estoy hablando es de algo mucho más sutil y profundo. Estoy hablando de tu derecho a existir, a ocupar espacio, a ser vista y reconocida como un ser humano valioso. No se trata de llamar la atención. Se trata de no desaparecer, de no hacerte invisible, de no negar tu propia existencia. Hay una diferencia enorme entre buscar validación externa y simplemente permitirte ser quien sos, sin esconderte, sin disculparte, sin encogerte, para no molestar. Déjame contarte algo sobre el cerebro que me parece fascinante. Nuestro sistema nervioso está constantemente escaneando el ambiente en busca de señales de seguridad o peligro. Es lo que se conoce como neurocepción, un término acuñado por el neurocientífico Stephen Porges. Cuando tu sistema nervioso detecta seguridad, se relaja, se abre, se vuelve receptivo, tu cuerpo se expande, tu respiración se profundiza, tu mirada se suaviza. Cuando detecta peligro, se contrae, se cierra, se prepara para luchar, huir o congelarse. Tu cuerpo se encoge, tu respiración se vuelve superficial, tu mirada se endurece o se evita. Ahora acá viene lo importante: si vos vivís en un estado crónico de hipervigilancia, de alerta constante, de sensación de que no sos suficiente o de que estás en peligro emocional, tu cuerpo va a reflejar eso. Vas a caminar por la vida con el sistema nervioso en modo amenaza. Y eso se nota, la gente lo percibe inconscientemente y se aleja, o simplemente no te registra. Por el contrario, si trabajas en crear un sentido interno de seguridad, si aprendés
a regularte emocionalmente, si construís una relación de compasión y aceptación con vos misma, tu sistema nervioso va a empezar a relajarse, tu cuerpo va a comunicar seguridad. Y eso es magnético. La gente se siente atraída hacia aquellos que irradian calma, seguridad, presencia, porque nuestro cerebro está diseñado para buscar eso, para corregularse con sistemas nerviosos que están en equilibrio. Es por eso que hay personas que cuando entran a un lugar todos se dan vuelta a mirarlas, no necesariamente porque sean físicamente espectaculares, sino porque su sistema nervioso está comunicando algo que los demás necesitan: seguridad, calma, presencia. Ahora bien, ¿cómo se construye esa seguridad interna? No es algo que pasa de la noche a la mañana, es un proceso, un trabajo consciente de desmantelar creencias limitantes, de sanar heridas emocionales, de aprender a tratarte con la misma compasión y paciencia con la que tratarías a alguien que amás profundamente. Una de las prácticas que más recomiendo es lo que llamo el diálogo interno compasivo. Básicamente es darte cuenta de cómo te hablas a vos misma. Esa voz interna que te juzga, que te critica, que te compara con los demás, que te dice que no sos suficiente. La mayoría de nosotros tenemos un crítico interno que es brutal, que nos dice cosas que jamás le diríamos a nadie más. Y vivimos con esa voz machacándonos todo el tiempo. El trabajo es empezar a cuestionar esa voz, a preguntarte: ¿es verdad lo que me estoy diciendo? ¿Me está ayudando o me está lastimando? Le hablaría así a mi mejor amiga y poco a poco empezar a cultivar una voz interna más amable, más compasiva, más realista. Te voy a contar algo personal. Durante muchos años yo también tuve un crítico interno muy severo. Me decía que no era suficientemente bueno, que mis pacientes no estaban mejorando por mi culpa, que era un fraude, que en cualquier momento todos se iban a dar cuenta de que no sabía lo que estaba haciendo. Esa voz me generaba una ansiedad constante, una sensación de estar siempre al borde del fracaso. Y eso se notaba en mi presencia, en mi manera de relacionarme con los pacientes, en mi energía. Fue a través de mi propio proceso terapéutico que aprendí a reconocer esa voz, a entender de dónde venía, a cuestionar su validez y a cultivar una voz interna más compasiva que me dijera: está bien cometer errores, estás haciendo lo mejor que podés, sos humano y eso es suficiente. Cuando eso cambió, todo cambió. Mi manera de estar en el consultorio, mi capacidad de conectar con los pacientes, mi presencia y sí, también la manera en que la gente me miraba en la calle. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el contacto visual, porque es uno de los elementos más poderosos de la presencia y de la atracción. La mayoría de las personas evitan el contacto visual, miran el piso, miran el celular, miran a cualquier lado menos a los ojos de los demás, y eso genera una sensación de desconexión, de ausencia, de no estar realmente ahí. El contacto visual es una de las formas más primitivas y poderosas de comunicación humana. Es a través de la mirada que establecemos conexión, que transmitimos interés, que mostramos presencia. Cuando vos miras a alguien a los ojos, aunque sea por unos segundos, estás diciendo: te veo, existo, estoy acá, y eso genera un impacto profundo en el otro. Hice un experimento con una paciente que se quejaba de que nadie la miraba en la calle. Le pedí que durante una semana, cada vez que se cruzara con alguien, hiciera contacto visual por 2 o 3 segundos y sonriera levemente, nada exagerado, solo un reconocimiento sutil de la presencia del otro. Volvió a la semana siguiente completamente sorprendida. Me dijo: Jorge, no puedo creer lo que pasó. La gente me devolvía la mirada, me sonreían, algunos hasta me saludaban, me sentí vista por primera vez en años. ¿Qué había cambiado? Nada en su apariencia física, solo su disposición a ver y ser vista. Su voluntad de estar presente en el intercambio humano más básico, el reconocimiento mutuo de la existencia del otro. Ahora bien, hay algo importante que quiero aclarar. Esto no se trata de buscar validación en la mirada del otro, no se trata de necesitar que te miren para sentirte valiosa, se trata de algo mucho más profundo, que es tu capacidad de estar en relación, de conectar, de ser parte del tejido social humano. Hay una diferencia enorme entre necesitar la mirada del otro para existir y simplemente permitir que el intercambio natural de reconocimiento mutuo suceda. Cuando vos necesitas a la validación externa, tu energía es de demanda, de carencia, y eso aleja a la gente, genera incomodidad. Cuando vos estás completa en vos misma y simplemente te permitís estar en relación sin necesitar nada del otro, tu energía es de abundancia, de plenitud, y eso atrae, genera curiosidad, genera ganas de acercarse. Una paciente que voy a llamar Gabriela vino a verme porque
después de un divorcio difícil sentía que había perdido todo su atractivo. Me decía que salía con amigas y todos los hombres miraban a la demás menos a ella, que se sentía invisible, que probablemente ya era demasiado vieja para volver a atraer a alguien. Tenía 54 años, era una mujer hermosa, pero su energía era de desesperación, de necesidad, de por favor mírenme, valídenme, díganme que todavía valgo algo. Y esa energía es repelente, no porque sea mala, sino porque genera incomodidad, porque el otro siente que si se acerca va a tener que cargar con esa necesidad, con ese vacío. Trabajamos durante meses en ayudarla a reconectar con su propio valor, independientemente de si un hombre la miraba o no, en ayudarla a construir una vida que le gustara, que la llenara, que la hiciera sentir viva sin necesitar la validación de nadie. Empezó a viajar sola, algo que nunca se había animado a hacer. Empezó a tomar clases de fotografía, a salir a caminar por la montaña, a cultivar amistades profundas. Y algo mágico pasó. Dejó de estar desesperada porque la miraran y paradójicamente empezó a recibir más atención que nunca, no solo de hombres, sino de todo el mundo. La gente se le acercaba, le preguntaban cosas, querían conversar con ella. Me dijo Jorge, es como si antes estuviera gritando mírenme y nadie me escuchaba. Y ahora que dejé de gritar todos, me ven. Esa es una de las paradojas más hermosas de la vida. Cuando dejas de necesitar algo, cuando dejas de perseguirlo desesperadamente, es cuando finalmente llega, no porque el universo sea mágico, ni porque haya una ley de atracción mística, sino porque cuando dejas de necesitar, tu energía cambia, dejas de estar en modo carencia y empezás a estar en modo abundancia, y eso se nota, eso se siente, eso atrae. La gente quiere estar cerca de aquellos que están completos en sí mismos, que no necesitan nada de vos, pero eligen compartir su tiempo con vos. Eso es verdadera generosidad, verdadera conexión. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el cuerpo, porque no podemos hablar de presencia sin hablar de la relación que tenés con tu cuerpo. La mayoría de las mujeres, especialmente después de los 40, tienen una relación de guerra con su cuerpo. Lo juzgan, lo critican, lo comparan con cuerpos más jóvenes, más delgados, más firmes, y viven en una batalla constante tratando de cambiarlo, de esconderlo, de disculparse por él. Y esa guerra se nota en tu postura, en tu manera de moverte, en cómo te vestís, en cómo ocupas el espacio. Cuando estás en guerra con tu cuerpo se encoge, se esconde, trata de desaparecer, y vos con él. Tuve una paciente, la voy a llamar Rosa, que pesaba unos 20 kilos más de lo que consideraba su peso ideal. Venía a terapia devastada, porque sentía que nadie la miraba, que era invisible, que su vida había terminado porque estaba gorda. Le pregunté si alguna vez había visto a una mujer con sobrepeso que irradiara confianza, que caminara con la cabeza alta, que se vistiera con colores llamativos, que ocupara su espacio sin disculparse. Y me dijo, sí, de hecho hay una en mi trabajo y todos la adoran. Siempre está rodeada de gente, siempre tiene pretendientes. Le dije, bueno, entonces el problema no es tu peso, el problema es tu relación con tu peso, es la guerra que estás librando contra tu propio cuerpo. Trabajamos en ayudarla a hacer las paces con su cuerpo, no en el sentido de resignarse o de dejar de cuidarse, sino en el sentido de aceptar que ese era su cuerpo en ese momento, que ese cuerpo la había acompañado durante 50 años, que merecía respeto y cuidado en lugar de odio y rechazo. Poco a poco empezó a vestirse diferente, con ropa que le gustaba en lugar de ropa que la escondiera. Empezó a caminar diferente, con la cabeza alta en lugar de encorvada, tratando de ocupar menos espacio. Empezó a moverse diferente, con fluidez en lugar de rigidez. Y las miradas empezaron a llegar, no porque hubiera adelgazado, de hecho su peso no cambió significativamente, sino porque su energía cambió, porque dejó de estar en guerra consigo misma y empezó a habitar su cuerpo con dignidad. Acá viene algo que quiero que entiendas profundamente. Tu cuerpo no es tu enemigo, tu cuerpo es tu hogar, es el vehículo a través del cual experimentas la vida, es el instrumento con el que tocas la melodía de tu existencia. Cuando estás en guerra con tu hogar, cuando lo desprecias, cuando lo maltratás, ¿cómo esperás sentirte cómoda en él? ¿Cómo esperás que los demás quieran visitarlo? La relación que tenés con tu cuerpo es el reflejo de la relación que tenés con vos misma, y esa relación se comunica en cada gesto, en cada movimiento, en cada mirada. Si querés cambiar la manera en que los demás te ven, empezá por cambiar la manera en que vos te ves a vos misma. Ahora quiero hablar de algo que tal vez te resulte incómodo, pero que es fundamental, y es el tema de la sexualidad y la sensualidad. Muchas mujeres después de los 40 o 50 sienten que su vida sexual terminó,
que ya no son deseables, que la sensualidad es cosa de jóvenes. Y esa creencia es devastadora porque te desconecta de una parte fundamental de tu humanidad, de tu vitalidad, de tu fuerza vital. La sensualidad no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con tu capacidad de sentir, de estar presente en tu cuerpo, de disfrutar de los placeres sensoriales de la vida. Una mujer sensual no es necesariamente una mujer que se viste de manera provocativa o que está constantemente seduciendo. Una mujer sensual es una mujer que disfruta de la textura de una tela sobre su piel, del sabor de una comida deliciosa, del aroma de una flor, del sonido de la música, del calor del sol. Es una mujer que está viva en su cuerpo, que no está anestesiada, que no está desconectada. Y esa sensualidad, esa conexión con el cuerpo y con los sentidos, es magnética, atrae miradas, genera interés, despierta curiosidad, no porque sea sexual en el sentido genital, sino porque es vital, porque comunica vida, energía, presencia. He visto mujeres de 70 años que irradian más sensualidad que chicas de 20, no porque tengan mejor cuerpo, sino porque están más vivas, más presentes, más conectadas con su experiencia sensorial. Y he visto chicas de 20 completamente desconectadas de su cuerpo, anestesiadas, ausentes, y por más lindas que sean físicamente, no generan ningún interés porque no hay nadie en casa, no hay presencia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un baño largo y disfrutaste realmente de la sensación del agua sobre tu piel? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo delicioso y te permitiste saborear cada bocado en lugar de comer distraída mirando el celular o la tele? Deportar. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en la crema y te masajeaste el cuerpo con cuidado y atención en lugar de hacerlo mecánicamente? Si no recordás o si hace mucho tiempo, entonces estás desconectada de tu sensualidad, estás viviendo en tu cabeza en lugar de en tu cuerpo. Y eso se nota, eso se refleja en tu presencia, en tu energía, en las miradas que recibís o no recibís. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el propósito y la pasión, porque hay un tipo de mirada que no tiene nada que ver con lo romántico o lo sexual, sino con el magnetismo que genera alguien que está conectado con su propósito, con lo que ama hacer, con lo que le da sentido a su vida. Cuando alguien habla de lo que le apasiona, sus ojos brillan, su energía se expande, su voz cambia, y eso es irresistible. La gente quiere estar cerca de eso, quiere contagiarse de esa vitalidad. Por el contrario, cuando alguien está viviendo una vida que no le gusta, haciendo cosas que no le importan, solo cumpliendo con obligaciones, su energía es opaca, gris, apagada, y eso aleja a los demás. Tuve una paciente, la llamaré Elena, que trabajaba en un banco desde hacía 25 años, odiaba su trabajo pero lo mantenía porque era seguro, porque pagaba bien, porque ya estaba cerca de jubilarse, vino a terapia porque se sentía deprimida, sin energía. Me contaba que llegaba a su casa del trabajo y lo único que quería era meterse en la cama, que los fines de semana no tenía ganas de hacer nada, que sentía que su vida se había convertido en una rutina gris y sin sentido. Le pregunté qué era lo que realmente le gustaba hacer, qué la hacía sentir viva, y después de pensarlo mucho me dijo que de joven había estudiado diseño de interiores pero nunca lo había ejercido porque no parecía una carrera seria, porque sus padres la habían presionado para estudiar algo más seguro. Le propuse un ejercicio, que dedicara aunque sea 1 hora por semana a hacer algo relacionado con el diseño, aunque fuera solo redecorar un rincón de su casa, aunque fuera solo mirar revistas y hacer collages de espacios que le gustaran. Al principio lo hizo sin mucho entusiasmo, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Esa hora semanal se convirtió en 2, en 3, empezó a ofrecerse para ayudar a amigas a decorar sus casas, empezó a subir fotos a redes sociales, empezó a recibir pedidos. Su energía cambió completamente, llegaba a terapia radiante, hablando de proyectos, de ideas, de cosas que quería hacer. Y me contó algo que me pareció hermoso, Jorge, no sé qué está pasando, pero la gente me mira diferente, en el trabajo, en la calle. Hasta mi exmarido me llamó para decirme que me veía hermosa. No había cambiado nada en su apariencia física, lo que había cambiado era que había reconectado con su pasión, con lo que la hacía sentir viva, y eso se irradiaba en todo su ser. Entonces acá viene una pregunta fundamental. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace sentir viva? ¿Qué harías aunque nadie te pagara por hacerlo? Si no tenés una respuesta clara a esas preguntas, entonces parte de tu trabajo es explorar, experimentar, probar cosas nuevas, reconectar con esa parte de vos que sabe que te gusta, que te mueve, que le da sentido a tu vida. Porque cuando estás
conectada con tu propósito, con tu pasión, tu presencia cambia, te volvés magnética, no porque estés buscando atención, sino porque estás viva y la vida atrae vida. Ahora quiero hablar de algo que tiene que ver con la vulnerabilidad, porque hay un mito muy dañino que dice que para ser atractiva, para recibir miradas, tenés que ser perfecta, tenés que tener todo resuelto, tenés que proyectar una imagen de éxito y control. Y la verdad es exactamente lo contrario. La perfección es aburrida, la perfección aleja, la perfección genera distancia. Lo que realmente atrae es la autenticidad, es la vulnerabilidad, es la capacidad de mostrarte humana, con tus luces y tus sombras, con tus fortalezas y tus debilidades. Cuando te mostrás vulnerable, cuando te permitís ser vista en tu humanidad, generas conexión, generas empatía, generas ganas de acercarse. Esto no significa que tengas que ir por la vida contándole tus problemas a todo el mundo, ni que tengas que mostrarte débil o necesitada. Hay una diferencia enorme entre vulnerabilidad y victimización. La vulnerabilidad es la capacidad de reconocer y compartir tu experiencia emocional sin avergonzarte de ella. Es poder decir, estoy triste, estoy asustada, no sé qué hacer, y al mismo tiempo mantener tu dignidad, tu responsabilidad sobre tu vida. La victimización es culpar a los demás. Es quedarse en el papel de la pobre de mí. Es buscar que otros resuelvan tus problemas. La vulnerabilidad empodera. La victimización debilita. Tuve una paciente, la voy a llamar Andrea, que era extremadamente exitosa profesionalmente, tenía un cargo alto en una empresa multinacional, ganaba muy bien, viajaba por el mundo, pero decía que se sentía completamente sola, que nadie se le acercaba, que los hombres la encontraban intimidante. Cuando exploramos más profundo, descubrimos que Andrea tenía una coraza impenetrable. Nunca mostraba debilidad, nunca pedía ayuda, nunca admitía que no sabía algo, que estaba asustada. Proyectaba una imagen de perfección y control absoluto. Y eso generaba distancia, la gente la admiraba, pero no se sentía conectada con ella. Trabajamos en ayudarla a bajar la guardia, a permitirse mostrar su humanidad, a compartir no solo sus éxitos, sino también sus dudas, sus miedos, sus fracasos. Fue un proceso difícil porque para ella la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, pero poco a poco empezó a animarse. Me contó que en una reunión de trabajo se permitió admitir que no tenía todas las respuestas, que necesitaba ayuda del equipo. Y en lugar de perder respeto como temía, la gente se acercó más, se ofreció a colaborar. La atmósfera se volvió más cálida. Y en su vida personal también empezó a notar cambios. Los hombres que antes la encontraban intimidante, ahora se le acercaban con más confianza, las amigas se abrían más con ella, se sentía más conectada. Entonces acá viene algo importante: si querés recibir miradas, si querés ser vista, tenés que estar dispuesta a mostrarte. Y mostrarte implica permitirte ser vulnerable, permitirte ser humana, permitirte ser imperfecta. No se trata de exponerte de manera irresponsable ni de compartir tu intimidad con cualquiera. Se trata de bajar la defensa lo suficiente como para que los demás puedan ver quién sos realmente, no la máscara que te pones, no el personaje que interpretás, sino vos, con todo lo que eso implica. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con la energía y con algo que en psicología llamamos contagio emocional. Las emociones son contagiosas. Literalmente, cuando estás cerca de alguien que está ansioso, tu sistema nervioso lo detecta y empezás a sentirte ansioso también. Cuando estás cerca de alguien que está en paz, tu sistema nervioso se calma. Esto pasa porque somos seres sociales, porque estamos diseñados para conectar, para corregularnos, para sincronizarnos emocionalmente con los demás. Entonces, la energía emocional que vos llevas a cada interacción, a cada espacio que habitás, tiene un impacto directo en cómo los demás te perciben y responden a vos. Si caminás por la calle cargando ansiedad, resentimiento, tristeza crónica, enojo, esa energía se va a sentir y la gente inconscientemente va a querer alejarse porque nadie quiere contagiarse de eso. No estoy diciendo que no puedas sentir esas emociones. Somos humanos y todas las emociones son válidas. Lo que estoy diciendo es que si vivís crónicamente en esos estados emocionales, sin procesarlos, sin trabajarlos, sin regularlos, eso va a afectar tu presencia, tu magnetismo, las miradas que recibís. Por el contrario, si trabajás en cultivar estados emocionales más equilibrados, más serenos, más alegres, no desde la negación, sino desde el procesamiento genuino de tu experiencia, tu energía va a cambiar y con ella la respuesta de los demás. Déjame darte un ejemplo concreto. Digamos que tenés un mal día
te peleaste con tu hijo, tuviste un problema en el trabajo, te sentís frustrada y enojada. Tenés dos opciones. Podés salir a la calle llevando esa energía sin procesar, con el ceño fruncido, los hombros tensos, la mandíbula apretada, irradiando enojo, y probablemente la gente se va a apartar de tu camino, nadie te va a mirarla a los ojos, vas a sentirte aún más invisible y enojada. O podés tomarte unos minutos antes de salir para reconocer lo que estás sintiendo, para respirar, para soltar un poco la tensión, para recordarte que ese estado emocional es temporal, que no define quién sos, y entonces salir con una energía un poco más equilibrada. No se trata de negar el enojo, se trata de no dejar que te secuestre completamente. Ahora quiero hablarte de algo que me parece fundamental y que tiene que ver con el autocuidado. Porque la manera en que te cuidas a vos misma comunica mucho sobre cómo te valorás, sobre cuánto crees que mereces. Y no estoy hablando de gastarte fortunas en tratamientos de belleza ni de volverte obsesiva con tu apariencia. Estoy hablando de los gestos básicos de cuidado y respeto hacia vos misma. ¿Te bañás regularmente? ¿Te vestís con ropa que te gusta y te queda bien? ¿O te pones lo primero que encontrás? ¿Te peinás o salís despeinada porque total a quién le importa? ¿Comes bien o te alimentás de cualquier manera? ¿Dormís lo suficiente o vivís cansada? ¿Haces ejercicio o tu cuerpo está completamente sedentario? Estos detalles parecen pequeños, pero comunican muchísimo. Comunican si te valorás o no, si te respetás o no, si crees que mereces cuidado o no. Tuve una paciente, la llamaré Silvia, que vino a terapia en un estado de abandono total, pelo sin lavar, ropa arrugada, olor corporal, uñas sucias. Me contó que desde que su marido la había dejado hace 2 años, había dejado de cuidarse, que ya nada le importaba, que para qué arreglarse si nadie la iba a mirar. Le dije, Silvia, no te arreglás para que otros te miren, te arreglás porque vos mereces tu propio cuidado, porque vos sos la persona más importante en tu vida, porque tu cuerpo merece respeto y atención. Trabajamos en construir rutinas básicas de autocuidado, empezando por lo más simple, bañarse todos los días, ponerse ropa limpia, peinarse. Al principio lo hacía mecánicamente, sin ganas, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Empezó a disfrutar de la sensación del agua caliente, de ponerse crema, de elegir qué ropa usar. Y con ese cambio vino otro, empezó a salir más de su casa, a aceptar invitaciones que antes rechazaba, a sentirse un poco más viva. Y las miradas empezaron a llegar no solo de hombres, sino de todo el mundo. La gente le sonreía, le preguntaban cómo estaba, querían conversar con ella. El autocuidado había sido el primer paso para reconectar con su propio valor, y ese valor se irradiaba en su presencia. Entonces acá viene una pregunta importante. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué mensaje te estás enviando a vos misma con la manera en que te tratás? Si te descuidás, si te maltratás, si te abandonás, estás diciéndote no valgo, no merezco, no importo. Y ese mensaje no solo lo recibís vos, lo recibe tu cuerpo, lo recibe tu sistema nervioso y lo reciben todos los que te rodean. Si querés cambiar la manera en que los demás te ven, empezá por cambiar la manera en que vos te cuidás a vos misma. Ahora quiero hablar de algo que tiene que ver con la postura y el lenguaje corporal, porque tu cuerpo está constantemente comunicando, está contando tu historia, está revelando tu estado emocional, está mostrando cómo te sentís con vos misma. Hay estudios fascinantes en psicología social que muestran que las personas pueden determinar en menos de un segundo, solo con ver tu postura, si sos confiada o insegura, si estás abierta o cerrada, si estás disponible para la conexión o querés que te dejen en paz. Y todo esto pasa de manera completamente inconsciente. Nadie está analizando racionalmente tu postura, pero el cerebro lo registra instantáneamente. Cuando caminás encorvada, con los hombros caídos, la cabeza baja, los brazos cruzados, estás comunicando inseguridad, miedo, ganas de desaparecer. Cuando caminás con la espalda recta, los hombros relajados hacia atrás, la cabeza alta, los brazos sueltos, estás comunicando confianza, apertura, presencia. Y no se trata solo de cómo te ven los demás. Se trata también de cómo te sentís vos, porque hay una retroalimentación entre tu postura y tu estado emocional. Cuando adoptas una postura de confianza, tu cerebro recibe la señal y empieza a generar las emociones correspondientes, en lo que se conoce como embodiment o cognición encarnada. Literalmente podés cambiar cómo te sentís cambiando tu postura. Haz este ejercicio conmigo ahora mismo.
Encórvate, deja caer los hombros, baja la cabeza, cruza los brazos, respirar superficialmente. ¿Cómo te sentís? Probablemente un poco más triste, más insegura, más pequeña. Ahora haz lo contrario. Enderezar la espalda, llevar los hombros hacia atrás, levantar la cabeza, abrir el pecho, respirar profundo. ¿Cómo te sentís ahora? Probablemente un poco más fuerte, más confiada, más presente. Eso es el poder del lenguaje corporal. No solo comunica a los demás, sino que también te comunica a vos misma quién sos en ese momento. Entonces, si querés cambiar la manera en que los demás te ven, si querés recibir más miradas, empezá por cambiar tu postura, tu manera de caminar, de ocupar el espacio. No se trata de forzar nada, ni de adoptar poses artificiales. Se trata de permitirle a tu cuerpo expresar tu valor, tu dignidad, tu derecho a existir. Y te aseguro que cuando hagas ese cambio, cuando empieces a caminar como si fueras la dueña de cada paso que das, las miradas van a empezar a llegar. Ahora quiero hablarte de algo que tal vez te sorprenda, y es que a veces el problema no es que no te miren, sino que vos no te das cuenta de que te están mirando porque estás tan metida en tu cabeza, tan desconectada del presente, tan enfocada en tus pensamientos y preocupaciones que no registras lo que está pasando a tu alrededor. ¿Cuántas veces alguien te sonrió y vos no lo viste porque estabas mirando el celular? ¿Cuántas veces alguien te miró con interés y vos no lo notaste porque estabas perdida en tus pensamientos? ¿Cuántas veces hubo una oportunidad de conexión y se perdió porque no estabas presente? La presencia es una práctica, no es algo que tenés o no tenés, es algo que cultivás momento a momento. Es la decisión consciente de estar acá, ahora, en este cuerpo, en este lugar, en esta experiencia. Y cuando cultivas esa presencia, no solo te volvés más visible para los demás, sino que también te volvés más consciente de cómo los demás te ven, de las miradas que recibís, de las oportunidades de conexión que se presentan. Déjame contarte una última historia antes de cerrar. Una paciente que llamaré Beatriz vino a verme porque se sentía completamente invisible después de jubilarse. Me decía que había perdido su identidad, que ya no sabía quién era, sin su trabajo, que sentía que el mundo ya no tenía lugar para ella. Trabajamos durante meses en ayudarla a construir una nueva identidad, no basada en lo que hacía, sino en quién era, en sus valores, en sus pasiones, en lo que le importaba. Empezó a hacer voluntariado en un refugio de animales, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Empezó a tomar clases de pintura, a salir a caminar por la naturaleza, a cultivar amistades profundas. Y algo hermoso empezó a pasar. Me contó que un día estaba en el parque pintando y una mujer se le acercó y le dijo: disculpe, la he visto aquí varias veces y me encanta cómo pinta, podría enseñarme. Esa simple interacción fue el comienzo de una amistad hermosa y también fue la confirmación de que ella no era invisible, de que su presencia importaba, de que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Entonces acá viene el cierre de todo lo que hemos hablado hoy. Si querés que te miren, si querés ser vista, si querés dejar de sentirte invisible, el trabajo no está afuera, está adentro. Está en tu relación con vos misma, en cómo te hablas, en cómo te cuidas, en cómo habitas tu cuerpo, en cómo ocupas tu espacio, en cómo te conectas con tu propósito, en cómo te permitís ser vulnerable, en cómo cultivas tu presencia. La mirada de los demás son solo el reflejo de la mirada que vos te das a vos misma. Si vos te mirás con desprecio, con juicio, con rechazo, eso es lo que vas a proyectar y eso es lo que vas a recibir de vuelta. Pero si empezás a mirarte con compasión, con aceptación, con respeto, si empezás a tratarte como alguien valioso, como alguien que merece cuidado y atención, tu presencia va a cambiar, tu energía va a cambiar y las miradas van a empezar a llegar. Ahora te voy a dar un reto práctico para esta semana. Elegí un día y desde que te levantes hasta que te acuestes, presta atención a cómo te hablas internamente, a cada pensamiento crítico, a cada juicio, a cada comparación. Y cada vez que te sorprendas juzgándote, criticándote, maltratándote, pará y pregúntate: ¿le diría esto a alguien que amo? Si la respuesta es no, entonces cambia el mensaje. Háblate con la misma compasión con la que le hablarías a tu mejor amiga. Vas a ver que es difícil, que tu crítico interno está muy entrenado, pero también vas a ver que con práctica se puede cambiar y cuando cambie tu diálogo interno, todo lo demás va a empezar a cambiar también. Antes de despedirme, necesito que hagas algo más por mí. Si este contenido te sirvió, si algo de lo que dije resonó en vos, suscríbete al canal, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó, qué te llevas de esta charla y compartirlo con esas amigas que sabés
que necesitan escuchar esto, con esas mujeres que están sintiéndose invisibles, que están luchando con su autoestima, que están buscando reconectar con su propio valor. Porque este mensaje no es solo para vos, es para todas nosotras, para todas las que en algún momento nos sentimos menos, nos sentimos invisibles, nos sentimos como si no importáramos. Y la verdad es que importamos, que merecemos ser vistas, que merecemos ocupar espacio en este mundo, que merecemos vivir una vida plena y vibrante sin importar la edad, sin importar el cuerpo, sin importar las circunstancias. Así que, mi querida amiga, mi deseo para vos es que empieces a verte a vos misma con los ojos del amor, con los ojos de la compasión, con los ojos del respeto, que empieces a tratarte como la persona más importante de tu vida porque lo sos. Que empieces a caminar por este mundo con la cabeza alta, con el corazón abierto, con la certeza de que mereces estar acá. Y cuando hagas eso, cuando realmente lo hagas, las miradas van a llegar, pero lo más importante es que ya no las vas a necesitar para sentirte valiosa. Porque vas a saber en lo más profundo de tu ser que tu valor no depende de la mirada de nadie, que tu valor es intrínseco, que tu valor es inquebrantable. Nos vemos en el próximo video, cuídate mucho y recordá, no seas coleccionista de amores tóxicos, empezando por el amor tóxico que a veces te tenés a vos misma. Un abrazo enorme.